Vamos a iniciar la última sesión del mes de septiembre. Se tenía programada o planeada para que la dé el doctor Jonathan Mejía Alegría, quien es egresado de este complejo el año pasado. Nada más que hay un pequeño cambio de planes que el doctor les va a informar. Cambio de planes para bien, desde luego. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Jonathan Mejía Alegría, egresado de aquí de Magdalena de las Salinas. Quería darles una plática acerca de un tema poco visto en cuanto a nuestra formación profesional, sobre todo en ortopedia, que para mí ha sido muy importante, y quisiera compartirles el tema para desarrollarles un poquito de curiosidad, ya que cuando ustedes se enfrentan a su vida profesional es una cosa muy importante. El doctor Solano me invitó y les iba a dar la plática, pero decidí traerles una sorpresa que yo creo que va a ser muy agradable, y realmente es un experto en el tema. Yo creo la persona que les va a dar la plática, el conocimiento que tiene ella con respecto a este tema no la supera nadie. Yo actualmente trabajo en la Dirección de Prestaciones Médicas, soy coordinador de programas médicos en la dirección, en nivel central. Y bueno, les presento a la doctora Lilia Cote Estrada. Ella es mi jefa, es asesora médica del doctor Javier Dávila Torres, el director de Prestaciones Médicas. Es nuestra máxima autoridad médica en el instituto y nos va a compartir sus conocimientos. Ella es cirujana general, tiene una maestría en administración de hospitales, fue directora de conciliación, fue directora médica de conciliación en CONAMED, fue presidenta de Junta de Conciliación también en CONAMED. Actualmente es la asesora del director Javier Dávila y pues es una experta en estas cuestiones. Entonces, Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hablar de experticia en un tema a veces queda muy grande, pero sí les intentaré dar algunos conocimientos que yo creo que les van a ser de mucha utilidad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de responsabilidad profesional? Fíjense que a lo largo del tiempo, yo ya tengo muchos años de ser cirujana, de estar en la práctica clínica, en la práctica cotidiana, institucional y privada, y por supuesto en el ámbito administrativo, uno va recapitulando partes importantes de la experiencia en el quehacer cotidiano. Y por supuesto que yo les puedo decir con total certeza que la formación que tengan todos ustedes se queda incompleta si no conocen al menos los aspectos más simples que se refieren a responsabilidad profesional. Cuando nosotros terminamos una especialidad médica, o ustedes que son adscritos a este hospital y no conocen estos aspectos, les aseguro que se quedan con un gran déficit por las posibilidades y los riesgos que ustedes están enfrentando. Entonces yo quiero, así como les dijo el doctor Jonathan, despertar en ustedes la curiosidad. ¿Qué es eso de responsabilidad profesional? Para empezar, debo decirles que la responsabilidad profesional es un término jurídico que está incluido en el Código Penal y a la cual todos nosotros podemos incurrir en ello. Todos somos ciudadanos y el hecho que ustedes o yo desconozcamos las leyes no nos eximen de responsabilidad, como dicen los abogados. Si ustedes ahorita que salgan de su turno, toman su auto y van por la avenida dirigiéndose a su casa y no respetan un semáforo, pues inmediatamente ustedes están incumpliendo en algo y están incluso cometiendo un delito. A lo cual, dentro del terreno del ámbito cotidiano de un ciudadano común, tiene que ser sancionado si es que se identifica ese delito. Entonces, esto quiere decir que todos tenemos que cumplir las leyes que nos rigen. Si uno se va muy atrás a la historia, uno se preguntará, o al menos cuando tenemos algún tipo de conversación entre abogados y médicos, ¿qué surgió primero? ¿El médico que curaba a la persona en la era arcaica o el abogado? Y finalmente hay una discusión muy importante, porque el abogado o las leyes son los que llevan implícito, determinan cuáles son las obligaciones para que una sociedad se mantenga en paz. Entonces, la responsabilidad profesional habla de las obligaciones a las cuales cualquier profesional, cualquiera, pero nótese que los médicos estamos un poco más en una vitrina, en un aparador, en donde la sociedad, los medios de comunicación nos están observando de una manera más directa.
Entonces, espero que les deje mucha claridad. La medicina ha sufrido muchos cambios importantes para bien. Cambios como transición demográfica, evidentemente hay mayor número de pacientes ancianos que hacen que la medicina tenga unas ciertas variantes, porque no van a tratar ustedes igual a un niño, a un joven o a un anciano. Entonces requiere una capacitación continua, pero algo muy importante es la tecnología que estamos usando. Bueno, en algunos países este es el expediente electrónico del paciente que se pone subdérmico y el paciente anda con su expediente y puede estar en cualquier centro hospitalario con toda la identificación de sus patologías, estudios y demás. Pero yo creo que lo más importante que no podemos olvidar es la relación médico-paciente y desde mi punto de vista este es el actor más importante. Seguramente ustedes han escuchado en televisión, en radio, en los periódicos, mucho esta situación de negligencia médica, problemas que se le causan a un paciente por el actuar médico. Le comentaba a Luis Adolfo que en una ocasión hice un viaje a Centroamérica y en un primer país en donde estuve, este era el encabezado que había en ese país y al día siguiente este era. Pero ¿qué tan frecuente, qué tan importante o cuál es la justa dimensión que tienen los problemas médicos legales en nuestra práctica cotidiana? ¿Es tan pequeño o realmente es grande? ¿O nada más lo estamos magnificando? ¿Qué es? Pues la verdad es que es un problema importante. Y les voy a presentar las dos caras de la moneda, porque este problema tiene dos caras. La afectación la que puede sufrir el médico o la afectación que puede sufrir el paciente. Hablemos del médico. Este es un correo. Yo estuve 7 años trabajando para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y desde entonces, a partir de 1996, he intentado en la medida de mis posibilidades capacitar a los médicos para que tengan al menos los conocimientos más elementales. Y desde entonces, bueno, tengo mucho contacto, lamentablemente, con médicos que tienen problemas. Y este es el correo que me envió un médico, un cirujano de un estado de la República. Y le tituló así, Más allá de la angustia. Independientemente que un paciente insatisfecho o realmente dañado por un médico nos pueda demandar, fíjense hasta dónde puede ser. Dice, definitivamente la situación se salió de control. El papá de mi paciente ha estado en la cárcel, balaceó al abogado que llevaba el caso. Me recomendaron que saliera inmediato de la ciudad, por eso ando fuera desde el pasado jueves. Mis hijos están en un lugar muy seguro. Toda la estabilidad profesional, familiar y económica que tenía se perdió. El paciente que operó tuvo una complicación inherente es un paciente que llegó balaceado. Tenía lesiones necesariamente mortales. Pero el papá no solamente lo demandó, que eso hubiera sido el daño menor, sino realmente iba en busca de matar. Entonces, cuando existe alguna situación de complicación, tenemos que tener desde antes mucho cuidado en la atención de los pacientes para evitar esta situación. Y yo les decía que este tiene doble cara. Por un lado es la afectación que pueden sufrir los médicos, donde pierden todo, absolutamente todo. La credibilidad, la confianza. En una ocasión un médico también de un estado que no había tenido problema en la atención médica, me dijo, es que hasta mi mamá me dijo, oye hijo, ¿qué le hiciste a la paciente? Realmente se vuelve una situación muy caótica. Pero por otro lado también está el problema del paciente, un pequeñito que llega deshidratado, que le tienen que hacer una venodisección, que el médico tratante responsable le dice al residente, haga una venodisección. El residente no estaba preparado y vean el resultado de esta venodisección. Es muy catastrófico desde mi punto de vista. Tan catastrófico es para el médico que se afecta en todos sus intereses y todos sus hábitos, como en un paciente que llega por una deshidratación y termina con una desarticulación, un pequeñito, ¿no? O bien un paciente que es operado y por una falta de cuidado en el manejo del electrocauterio entra por una colistectomía y sufre unas quemaduras muy graves. Entonces aquí lo importante es tener en su justa dimensión las dos cosas, la afectación del médico y la afectación del paciente. Lo que yo sí les quiero decir, y ojalá que sea el mensaje central de esta charla con ustedes, es que la parte medular de todo esto es la relación médico-paciente.
Hace muchos años escribí un artículo, le llamaba El mejor seguro de responsabilidad profesional. Y el mejor seguro de responsabilidad profesional es este: la relación médico-paciente, el cuidado que tengamos con los pacientes, la información que les demos a nuestros pacientes. Ese es el mejor seguro que ustedes y yo podemos tener. De lo contrario, ustedes pueden tener el mayor seguro con la cobertura más amplia, van a tener problemas si es que el paciente se siente afectado, dañado o realmente cualquiera de las dos cosas. Ya entrando en materia desde el punto de vista legal, comentábamos que responsabilidad profesional es una obligación que tenemos todos los profesionistas, técnicos y artistas, de acuerdo como lo dice el Código Penal. Y nos vamos a enfocar al área médica, los tenemos todos. ¿Y qué quiere decir responsabilidad profesional? Pues como su nombre de latín lo dice, respondere es estar obligado a. ¿A qué estamos obligados los médicos? Entonces estamos obligados a dar una prestación para la atención médica y que esa atención médica llegue a feliz término. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Esta responsabilidad profesional queda inmersa en 3 ámbitos. Uno es la vía penal, la vía civil o la vía administrativa. Un solo hecho puede ser analizado, sancionado, sentenciado por estos 3 ámbitos. Nosotros, desde el momento mismo en que tenemos contacto con un paciente, estamos estableciendo una relación contractual con el paciente. No necesitamos firmar ningún papel. Nuestra relación contractual se establece con una receta, con una nota, con una incapacidad, con un estudio, con cualquier cosa se establece ese vínculo de relación contractual. Y entonces, en esos terrenos que tenemos, podemos, el ciudadano que se siente afectado por lo que un médico le atendió y a su parecer le causó daño, puede iniciar demandas o quejas ante las diferentes instancias. Ya habíamos dicho que es penal, civil o administrativa. Vamos a enfocar un poquito en el ámbito penal o administrativo. El ámbito penal está, digamos que centrado en 2 situaciones principales: lesiones y homicidio. De tal manera, es muy fácil, obviamente, diferenciar. Si el paciente se muere, pues es un homicidio. Si el paciente tiene cualquier tipo de daño, desde menor hasta mayor, se habla de lesiones. Y ustedes saben que hay una clasificación, ustedes más que nadie saben que hay una clasificación de lesiones, y dependiendo de esa tipificación de lesiones, es la magnitud del delito. Entonces, cuando un paciente se considera afectado e inicia una demanda o denuncia, si murió, pues va a ser por homicidio, y si tuvo alguna consecuencia o secuela, es por lesiones. Evidentemente, ¿qué es lo que persigue el ámbito penal? Pues el ámbito penal persigue el castigar al que comete un delito. ¿Y cómo se castiga ese delito? Bueno, pues desde sanciones hasta la pena máxima, que es la privación de la libertad. Eso es lo que se persigue. Cuando un paciente presenta, o cualquier sujeto presenta una denuncia penal, está buscando esas 2 posibilidades. Casi siempre es la privación de la libertad. En cambio, en el terreno civil, lo que se valora son 3 aspectos: el daño, el perjuicio y el daño moral. El daño es aquel que le causa, todas estas están dentro del terreno pecuniario, es decir, dinero. Aquí no, aquí puede ser dinero, puede ser la prisión o fianza, pero aquí se busca siempre el aspecto monetario. Es decir, en términos muy simplistas, el daño es, en cuanto se costea el daño físico que se le causó al paciente, y para eso desde el ámbito jurídico se analiza en la Ley Federal del Trabajo. Hay una especie de tabla, y vamos a suponer que se lesionó el dedo pulgar de la mano derecha. Tiene un porcentaje el cual corresponde a X cantidad, y entonces se tiene que pagar el daño físico. El perjuicio es aquel en el que el paciente, por alguna complicación o daño causado, en este caso por el médico, deja de ganar. Les pongo un ejemplo. Llega aquí a urgencias un paciente, no se atiende oportunamente, y dice, bueno, pues yo ya me voy. Y entonces va y se atiende por medio privado, y dice, como no me atendió el doctor Solano, no, ¿verdad? El doctor Solano no, el doctor sí atiende siempre. El doctor Solano, entonces yo tuve que gastar. Ese es el daño
o bien el daño físico causado por una secuela o lesión. En cambio, el perjuicio es como se me atendió inoportunamente, entonces dejé de trabajar 3 meses, entonces quiero que me paguen esos 3 meses. Es lo que se dejó de ganar por una afectación causada por cualquier profesional, en este caso estamos hablando de los médicos. Y bueno, el daño moral es muy complejo de valorar, es muy amplio, afecta apariencia física, creencias, reputación, es muy complejo valorarlo. Digo que afortunadamente, pero no es tan afortunadamente, ya hay jurisprudencias que tienen en la Suprema Corte, en donde dicen el daño moral casi siempre se van a cuánto tiene el que causó el daño, para en base a eso, evidentemente, fijar la indemnización. Ahora, en este mundo que está inmerso con mayor comunicación y en donde los pacientes tienen mayor información, realmente ellos y sus abogados de repente se buscan la manera de saber cuánto tiene el prestador. He conocido juicios en donde, por ejemplo, dicen, bueno, pues demando al doctor Juan Pérez, pero el doctor Juan Pérez operó en el hospital inglés, en el ABC, y entonces demandan a los dos y prácticamente a veces tienen hasta la información de las cuentas de las 2 personas, cosa que presentan al juez, y el juez, en función a esa situación, evidentemente marca las penalizaciones, que pueden ser extraordinariamente altas. Hace cosa de 10 años las sentencias que se emitían en los diferentes juzgados o en la Suprema Corte en el terreno de la responsabilidad profesional médica eran muy bajas. Ahora cada vez crecen más y evidentemente se ha hecho ya toda una industria en relación, pues, a la práctica de los médicos. Y finalmente, lo que se valora en estos 2 ámbitos, y por supuesto administrativo, eso nos toca a nosotros que trabajamos en una institución, una entidad, que es la vía administrativa, pues es la negligencia, que de manera muy sencilla es dejar de hacer lo que yo sé lo que tengo que hacer y lo dejo de hacer. La impericia, no sé hacer algo y a pesar de que no lo sé, lo hago. Y evidentemente la imprudencia, sobre todo para los médicos residentes, que pareciera que están totalmente aislados de una responsabilidad profesional, ustedes en términos generales tienen que estar apoyados, vigilados, asesorados por un médico adscrito. Y si ustedes toman iniciativas y ponen en riesgo la vida del paciente, pues esto se cataloga como imprudencia. Entonces, negligencia es lo sé hacer pero no lo hago. Impericia es no lo sé hacer y a pesar de eso lo hago. Y evidentemente la imprudencia creo que queda muy, muy claro que es esto, ¿no? Entonces, hablábamos hace un momento que como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con muchas leyes, las conozcamos o no las conozcamos. El hecho es que yo no lo sabía, eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, realmente hay una gama impresionante, estas y muchas más, que nos rigen el ejercicio médico. Voy a dar una pequeña pincelada por algunas cosas. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Evidentemente, ustedes ubican rápidamente que el 4º artículo habla sobre el derecho a la protección de la salud que tenemos absolutamente todos los mexicanos. Después podríamos ver algo, les digo, es una pincelada de todas las obligaciones que tenemos sobre, por ejemplo, la Ley General de Salud, en donde dice que para realizar cualquier procedimiento clínico en el cual ustedes están inmersos, tienen que tener cédula de especialista y certificación vigente. Cuando ustedes, los que sean residentes, terminen y luego dicen, pues van difiriendo este trámite, se les olvida, se pasa, o los propios médicos adscritos de repente no lo tienen, porque no es una obligación contractual dentro de la institución, se nos puede pasar. Y esperamos que nunca suceda. Si sucediera una demanda penal o civil, pues ya desde ahí ustedes están incurriendo en incumplimiento a una ley general que es federal y a la cual todos tenemos que cumplir. Entonces tenemos que tener nuestra cédula de especialista, no operen si no tienen cédula de especialista, bueno, los médicos en formación no, y obviamente certificación. Tienen que tener certificación, sobre todo los que realizamos procedimientos médico-quirúrgicos. La ley es muy clara y los que sabemos un poquito de esto sabemos, por ejemplo, si fuéramos internistas, pues aquí dice médico quirúrgico, yo soy internista,
Entonces habría ciertas excepciones, pero ustedes están dentro de esto que está claramente especificado en la Ley General de Salud. En el artículo 51 habla sobre una cuestión muy general, que yo creo que casi nadie le hacemos caso, pero habla sobre que tenemos que dar atención oportuna, de calidad, atención profesional y éticamente responsable. En este hospital damos atención oportuna. Oportuna. No siempre, no siempre. Y vamos a pensar que a veces, digo, no es que sea responsabilidad de ustedes, más adelante voy a tocar otro tema que está vinculado con esto, pero si por el hecho de que un paciente viene y los consulta y le dan su cita tanto tiempo después o lo programan tanto tiempo después y antes tiene una complicación, puede ser susceptible de una demanda. Entonces es muy importante que conozcamos algunos puntos. O bien este punto que es capital, dice que tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. ¿A todos sus pacientes les otorgan la información que necesitan? Aquí dicen que sí, y espero que así sea. La regla es que no necesariamente se hace, la verdad. Porque tienen mucho trabajo, porque la información que le dan, se las dan desde su enfoque. Sí, señora, fíjese que le vamos a hacer una colestectomía más una derivación biliodigestiva y no sé qué, no sé cuánto. Sí le estamos dando información, pero no es una información clara. Por lo tanto, el paciente no sabe de qué le están hablando y esto se vincula directamente con el consentimiento bajo información. Ustedes saben que es una obligación. Entonces, el consentimiento bajo información no es el papel que firma el paciente, que sí, y es una gran ventaja. El problema es que muchas veces va entrando el paciente quirófano y el residente va corriendo atrás de él para que le firme el consentimiento bajo información. Entonces, todas este tipo de cosas que parecen muy simplistas, creo que valdría la pena que las tuviéramos un poco en consideración. Y así nos podemos seguir con muchas, no podría yo decirles tantas, ni tampoco ustedes están obligados a saber tanto, pero sí realmente las cosas muy importantes. Desde algo tan simple como esto. Esto está en el reglamento de insumos para la salud. La receta que ustedes tengan debe contener el nombre, domicilio completo, el número de domicilio profesional, quien la prescribe, con firma autógrafa. Si no, pues finalmente, cuando sucede una denuncia o hay un proceso de un juicio de cualquiera de las vías que yo les acabo de comentar, cada uno de estos elementos significan un elemento probatorio para la persona que está presentando la denuncia. Y por supuesto, si trabajamos en una institución pública, somos servidores públicos y tenemos que cumplir de manera cabal sin que tengamos ninguna acción o omisión. Como ustedes se pueden dar cuenta, este nada más es una pequeña panorama de esto. Realmente el ejercicio médico está enmarcado por obligaciones jurídicas. Obligaciones jurídicas que nos pueden ver desde el ámbito penal, civil o administrativo, las cuales tenemos que cumplir. Por supuesto que sería pues prácticamente imposible que además de todo lo que ustedes tienen que dominar en el ámbito de la traumatología y la ortopedia, pues además supieran derecho. Pero no nos queman, la verdad es que sí lo podemos. Realmente sería ocioso que yo les estuviera platicando de esto si la frecuencia de los problemas que se presentan en el ámbito médico legal fueran menores. No tendría ninguna importancia. Sin embargo, esto ha tomado un repunte muy importante. La primera derivación previa que hubo en México fue en 1977 y hubo un lapso muy amplio, como hasta 1987, unos 10 años, casi los 90, en que prácticamente no había derivaciones previas, pero a pesar de los 90 empezó a haber más. Y se despuntó impresionantemente cuando al paciente ya se le informa de errores en el área médica, cuando los propios médicos nos enteramos de que existen publicaciones muy serias como esta del Instituto de Medicina de Estados Unidos, en donde nos habla que anualmente existen este número de fallecimientos en los pacientes hospitalizados por errores médicos. Yo creo que vale la pena que lo tengamos presente. Y después de pasados varios años, 10 años, la comunidad médica insistía en que no creía en esto, o sea, se me hace que es alarmista y no cree. Sin embargo, se hizo nueva revisión y salimos peor. Déjenme decirles que salimos peor. Entonces, ahora quiero enfocarme un poco
en que si bien es cierto que en el terreno de la atención médica puede haber eventos adversos, como ahora se les llaman errores, eventos adversos, lo que es bien importante que tengamos muy presente es que el paciente, más que el conocimiento técnico, si la cirugía estuvo bien hecha, si tuvo buenos resultados, lo que él asume es la percepción que tiene de la atención médica. Si el doctor me trató bien, me informó, me atendió, me escuchó, la atención ellos lo van a catalogar como que fue buena, aunque el procedimiento quirúrgico haya sido malo. Entonces, esta encuesta fue hecha ya hace mucho tiempo, sin embargo, desde ahí se empieza a ver que en esta encuesta de satisfacción de los servicios de salud, las personas ubican el principal problema es la percepción y la como mala calidad. Y evidentemente ya no tiene que ver si es una institución pública o si es una institución privada. Se percibe igual si ellos consideran que la atención fue negativa. Y para prueba es también una encuesta donde le preguntan a un usuario de IMSS si regresaría o no regresaría. El 9% no regresaría. Y en forma privada, el 7%. Uno pensaría que iba a ser abismal la respuesta de los usuarios a decir, no, pues en el IMSS no regreso, y en el ámbito privado, pues sí regreso. Y realmente ustedes pueden darse cuenta que la diferencia es muy, muy poco. Entonces, ante esa percepción, a partir de 1996, se crea, el 6 de junio de 1996, se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Qué es esto de Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Bueno, hablábamos de 3 vías legales o judiciales, que son, las judiciales son la penal y la civil, y evidentemente las administrativas. Pero hay vías extrajudiciales de resolver las inconformidades o las quejas. Estas vías extrajudiciales, no aparecen con la Comisión de Arbitraje Médico. Estas figuras se llaman resolución alternativa de conflictos, y estas se han ocupado a nivel mundial en muchos otros ámbitos en donde hay conflictos. En el aspecto de comercio internacional, en el aspecto aduanero, en muchas áreas se utiliza la resolución alternativa de conflictos. Y esto ha sido buscando una fórmula para que se puedan evitar los juicios civiles o penales. ¿Por qué? Porque son muy largos, muy complejos, muy desgastantes. Yo les quiero decir que un promedio general de un proceso civil o penal puede durar como mínimo 2-3 años, como mínimo. Pero realmente a mí me tocó participar en un juicio que lleva 17 años precisamente de traumatología. 17 años, ¿se imaginan lo que es 17 años? Pero bueno, y en otros ámbitos del derecho, que no tiene que ver con esto, pero nada más para que ustedes identifiquen la magnitud de lo que implica un proceso judicial. En el terreno agrario, los juicios duran 50 años o 70 años. Para cuando se resuelve si es dueño de esas hectáreas, pues ya se murió la persona. Entonces, cada vez son más las quejas que se presentan. Igual, si nosotros analizáramos de manera muy parcial, si es en el ámbito público o si en el ámbito privado, las instituciones públicas abarcan el 81.6% de las quejas o demandas y el 18% de las instituciones privadas. Pero no quiere decir que ellos sean mejores que nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pacientes ven aquí? Volumen. ¿Sí? Si nosotros viéramos la proporción del número de pacientes que se ven en las instituciones privadas, nos rebasarían con mucho el número de quejas. Claro, es otra población, están más informados, pagan, se quejan más. O sea, realmente no hay un dato así radical que digamos en donde somos menos malos o más malos. Y si hablamos de institución, bueno, pues nos llevamos el honroso primer lugar, pero de igual manera, no somos malos. Ustedes sabrán que estamos dando una cobertura de más de la mitad de la población mexicana. Entonces, realmente el número de atenciones es muy, muy amplio y eso no quiere decir. En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico también se ven dictámenes. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de análisis, el nombre técnico es dictamen médico. Es un análisis que hacen expertos para que se determine y se envíe a los órganos de procuración de justicia
y esto le sirva a los jueces o al Ministerio Público para definir si es en el caso de averiguación previa, si lo consignan ante un juez para iniciar todo un proceso, o si es en un juez para facilitar la toma de decisiones en la sentencia que van a dar. Ojo, aquí también es un tema que ojalá más adelante se pueda tratar. Lamentablemente, lo que hay en México en estos momentos son peritos de acuerdo a la ley. ¿Y qué dice la ley? Bueno, dice que el doctor Solano es perito en traumatología y ortopedia porque tiene una cédula que lo identifica como traumatólogo y ortopedista. Sin embargo, el perito debe tener una formación médica más legal. Lamentablemente, muy pocos peritos de esta manera como les estoy dando, y les estoy diciendo experiencia de muchos años, son los que, por muy experto que sea el doctor, si a él da un dictamen ante un juez, muy probablemente ese dictamen sea correcto y ese es el que le va a ayudar al juez a tomar la decisión que va a ser la sentencia para cualquiera de los que se vean involucrados en un juicio. Yo recuerdo el caso de un juicio en donde el juez pidió 7 peritajes. 7 peritajes. Ninguno lo utilizó. ¿Por qué? Porque uno era tan técnico que no lo entendió. Acuérdense que el peritaje le ayuda al juez a tomar la decisión, que en este caso es una sentencia. Uno era tan técnico que no lo tomó en cuenta. Otro era incongruente, porque primero iba diciendo que todo iba mal, y su conclusión es que no hubo responsabilidad o que no hubo negligencia. Otro era confuso, etcétera, etcétera. 7 peritajes que el juez no pudo tomar en cuenta y tomó su decisión en base a lo que le latió. En esa ocasión fue un evento anestésico en donde un traumatólogo, por cierto, estaba lavándose las manos para entrar. El paciente, el anestesiólogo tiene un evento, el paciente tiene muerte cerebral y finalmente fallece. Entonces ahora sí, como dicen, el médico ni metió las manos. Sin embargo, el juez no es experto en medicina, por eso se allega de los peritajes. Esos 7 peritajes no le sirvieron. Tuve la oportunidad de platicar con él ya después de dictada su sentencia y decía, es que no me sirvieron, y entonces pues yo dije, el que es el líder del quirófano, pues el cirujano es el culpable. Imagínense en dónde quedó la toma de decisiones del juez. Sentenciar a un médico que no tuvo responsabilidad y que los 7 peritajes no le sirvieron para tomar la decisión. Bueno, vamos a tocar un punto que es muy importante, sobre todo porque nosotros trabajamos en una institución, que es la responsabilidad objetiva institucional. Hasta antes del 2003 esa figura no existía. Entonces, las sentencias o los dictámenes podrían ir en contra de personas físicas, más no de instituciones. Pero a partir del 2003, creándose o naciendo esta figura, pues ya también la institución tiene responsabilidad. Es decir, ustedes actúan correctamente, pero no tienen el recurso que la institución debe de proporcionar. Entonces, ¿quién es el responsable? La institución, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, esto vino a favorecer más unos juicios o unas averiguaciones previas con mayor imparcialidad, porque antes categóricamente los que teníamos la culpa eran los médicos. Y entonces hay muchas situaciones por las cuales podemos tener riesgos de tener un problema de responsabilidad profesional. Lo más importante es información deficiente. Quedamos que la primera parte del paciente es la percepción. Estando muchos años en la CONAMED, créanmelo que el paciente se quejaba más porque el médico ni siquiera me volteó a ver, la cirugía tuvo mal resultado. Se murió mi mamá, pero eso no les dolía tanto como que el médico no haya tenido la cercanía para informarles. Entonces, realmente un problema importante es la información y obviamente la relación médico-paciente es muy importante. En una revisión realizada, que evidentemente también puede tener sus sesgos, las demandas con daño a las mujeres eran el 63% y en los médicos eran el 36%. Las médicas que se veían más involucradas en problemas de negligencia en el 26% y los médicos el 73%. Claro, este estudio fue hecho en 2004, cuando todavía prevalecía el género masculino en el campo de la medicina y no necesariamente porque sean más malos, ¿o sí?
Eso está bien. Bueno. Ahora, ¿qué servicios son los que se ven más involucrados? Pues son los servicios donde hay mayor intervencionismo en el paciente, donde hay mayor urgencia en el paciente, y por supuesto son urgencias, tococirugía, cirugía. Si ustedes se fijan, las principales son quirúrgicas si hablamos de los servicios. Si hablamos de las especialidades, pues igual, los especialistas que tienen estos, las instituciones ya quedamos, pero ahora quisiera que nos detuviéramos unos minutos, porque ya se me está acabando el tiempo, en esta gráfica. ¿Quién ocupa el primer lugar en las quejas? Eso es para el Distrito Federal. ¿Ande? Es para el Distrito Federal. Sí. No para la República. Sí, pero de todas maneras, ¿sí? Quejas y dictámenes. Esto habla de que, bueno, finalmente creo que el tema no puede ser tan intrascendental como yo les decía, sino tiene que tener una cierta importancia en su práctica cotidiana. Ahora pasamos al terreno de las pruebas. Si ustedes, cualquiera, bueno, de otros médicos se ven inmersos en un problema médico legal, entran a un proceso. Ya les decía, si es en el ámbito penal, primero es una averiguación previa y después un juicio. En cualquiera de los dos se tienen que presentar elementos probatorios, siempre. Porque el paciente llega y dice, es que el doctor no me revisó, no me operó, etcétera, etcétera. Y el médico va a decir, sí, sí lo revisé, sí lo operé y demás. Entonces, la palabra o los testimoniales o los confesionales, que también son pruebas, se quedan totalmente sesgadas, porque las que presenta el médico, pues siempre los va a presentar a su favor, no va a presentar una en contra del mismo, y las que presenta el paciente igual. Entonces, el elemento probatorio, y así lo dicen los abogados, la prueba reina es el expediente clínico. Cuando empezó todo este desarrollo tan importante de las quejas y demandas, los médicos decían primero, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos están juzgando? Etcétera. Pero yo espero que con todo esto que les estoy platicando, que estamos inmersos en un marco de obligaciones que tenemos que cumplir, entendamos que esto puede ser algo natural. Claro, los médicos más que cualquier otras profesiones. Pero lo que nos hace perder muchos juicios a los médicos es el elemento probatorio. Precisamente, es un traumatólogo, en donde, pues lo único que leo aquí es posoperado cranioválvulo, posoperado bloqueo, y lo demás no se sabe. ¿Qué dice? El abogado de este médico, ¿cómo va a defender que su actor fue bueno si no está? Y no crean que nada más es en papel, también es en expediente electrónico. ¿Por qué? Porque ya saben que es copy-paste, ¿no? O sea, se van pegando lo de varios días y es lo mismo. Y en un peritaje y un análisis médico se analiza, pero extraordinariamente de manera puntual, toda la situación. Entonces, este es el expediente clínico, y les voy a leer, o mejor le digo al doctor que nos lea, qué es lo que dijo el médico en su declaración. Es lo que el 12 de agosto de 1997 acude a cita con resultados de rastreo óseo. Se le comunica el mismo a la madre de la paciente, indicando el manejo quirúrgico del mismo, consistente en miotomía de aductores y tenotomía psoas-ilíaco. Posteriormente, uso de aparato de descarga, no aceptando el manejo. Si esto hubiera estado aquí y se hubiera determinado que la madre de la pequeña no aceptó el manejo, pues automáticamente el médico está fuera de toda responsabilidad. ¿Cómo el médico puede demostrar que dice esto? No se puede, aunque sea cierto. Seguramente aquí no sabemos si lo corrigió, pero si fuera cierto, no se puede demostrar, ¿no? Vean ustedes cómo podemos demostrar con estos expedientes. Acuérdense que el expediente clínico es la prueba reina. Si no tenemos un expediente, sea electrónico o sea en papel, con la claridad, no digo extenso, con la suficiente claridad de las indicaciones, de lo que se le indica al paciente, de las observaciones o autorizaciones, no tenemos posibilidad de sacar adelante un proceso, y evidentemente pues puede haber situaciones complicadas. O bien, lleno de abreviaturas, dependiendo de la especialidad, uno considera que las abreviaturas todo el mundo lo entiende, y no todo el mundo lo entiende, y el expediente clínico, si ustedes recuerdan la norma oficial mexicana 04, no se deben utilizar abreviaturas, ¿sí? O bien esto es una carta de consentimiento bajo información, en donde ya estando en una comparecencia,
lo que declara el médico dice que diga el compareciente si en la clínica acostumbra realizar alguna documentación en la que se requiere al paciente y algún familiar su autorización para la intervención quirúrgica. Y la respuesta del médico es que sí se acostumbra a realizar hoja de autorización quirúrgica en la que normalmente firma el paciente y un familiar, pero en esta ocasión, por actuar de buena fe, se omitió el presente. Esto no vale. Claro. No hay el elemento. No hay buena fe. Muchos juicios de los médicos quirúrgicos se pierden por no tener carta de consentimiento bajo información o por tenerla incompleta. Entonces es una de las primeras cosas que tenemos que tener muy puntuales. Autenticidad también es importante porque llega a suceder. De repente nosotros o alguien tiene un citatorio porque atendió al paciente Juan Pérez y entonces empieza a ver lo del expediente, no hay expediente. ¿Y usted qué hace si no tiene expediente? ¿Qué hace, doctor? Falta. Sí, falta. ¿Usted qué hace, doctor? Plop. Bueno, pues de repente por ahí este médico no tenía expediente y entonces alguien le dijo, pues hazlo, ¿qué problema? ¿Qué problema? Bueno, pues déjeme decirle que los peritos tenemos mucha práctica en esto y evidentemente así rápidamente vemos que esto no es auténtico. ¿Ustedes imaginan que una máquina existe en varios días, va a estar alineada a la misma? Pues no. ¿Sí? Y entonces el perito le dice al Ministerio Público, al juez, pues revisa o solicita un peritaje para determinar la autenticidad. ¿Por qué? Porque si el perito no lo dice, entonces el perito incurre en responsabilidad profesional. Acuérdense que todos tenemos responsabilidad profesional. Entonces, esto se identifica rápidamente que no es auténtico. Y el perito en su dictamen tiene que decir que el ministerio investigue la autenticidad de estos documentos, porque si no, el perito incurre en responsabilidad profesional. De hecho, este es un caso en donde a mí me tocó participar como perito y 3 peritos que participamos, 2 dijimos que no era auténtico, que investigaran la autenticidad y uno tercero no. Y al tercero se le abrió una averiguación por no señalar las irregularidades que hay dentro de un perito. Entonces, todas estas cosas son bien importantes que se tomen en cuenta y créanme que una de las partes fundamentales que a veces se toma en cuenta es la hoja de enfermería. Porque resulta que dentro del área médica, si es expediente electrónico, van copiando todos los días lo mismo. Y el paciente, yo vi un expediente que durante 7 días era la fecha y decía ok, al siguiente día ok, al tercer día ok, y al séptimo no te funciona, ¿sí? Entonces, donde se tiene todo registrado de manera más regular es en las notas de enfermería y muchas veces los peritos nos apoyamos en las notas de enfermería para ver la congruencia, no porque les creamos más a la enfermera, sino que va más en congruencia con la evolución del paciente. Si la nota del médico todos los días dice buena evolución, todo muy bien, signos vitales normales, etc., y la nota de enfermería nos está marcando y nos está señalando que hay problemas y se muere, ¿a quién le creemos? Claro. Pues a la enfermería, ¿no? Es muy importante que también consideremos que hay, aparte de estos datos que tenemos a nivel de la CONAMED, pues muy pocas estadísticas hay. Yo tuve en un momento determinado la oportunidad de ver una aseguradora y vean ustedes aquí también la cantidad de demandas que se presentan, hay la cantidad de quejas con el dinero que se puede gastar. Nuevamente, si ustedes se fijan, es información el problema más importante. Fíjense ustedes, la cantidad de casos por mala información o información incompleta. Entonces, la comunicación es una de las partes más importantes que tenemos y ya les decía yo que el mejor seguro de responsabilidad profesional es la relación médico-paciente. Hay artículos de revistas pues, de muy buen nivel que nos hablan de la falta de información y hablando de comunicación, fíjense, la falta de comunicación en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el posoperatorio. ¿Cómo transoperatorio? ¿A qué le vas a preguntar al paciente? Pues no, es desde el equipo, ¿no? Aquí desafortunadamente no está pegado el video. Alguna ocasión fui a un hospital para grabar otras cosas diferentes y bueno, grabé esto
Y está desde que el paciente entra, pasa, viene el anestesiólogo, hacen todo el rito que hacemos los cirujanos y nunca nadie cruzó una palabra, y mucho menos con el paciente. Recuérdense la lista de cirugía segura. Recientemente acaba de haber un problema que seguramente ustedes tienen muy claro en mente, se operó un ojo en lugar del otro, y esto pasa porque no utilizamos mecanismos de barrera de seguridad. Y pasa porque no tenemos comunicación. Entonces, si bien es cierto que es importante que nos quede claro lo que es la responsabilidad profesional, también es más importante que conozcamos cuál es la génesis de todo esto. La génesis es falta de comunicación, es la primera. La segunda es evidentemente el contar con los elementos probatorios, pero ojo, yo le estoy recomendando una medicina defensiva, estoy recomendando una medicina asertiva, que el expediente se haga pues, para que le sirva a tomar decisiones al médico de la tarde en relación a la evolución del médico de la mañana y sucesivamente. Realmente ha sido una situación muy compleja en donde cada turno son pacientes diferentes. Se ve un paciente y la nota nunca se toma en cuenta, no se le da seguimiento. Entonces, me dijeron 40 minutos, parece que ya está. Vamos bien. Ustedes me dicen hasta qué horas. Sí. Bueno. Entonces, para tratar de darle un círculo completo, fíjense, por donde quiera que lo busquemos, la información es el problema más importante. ¿Qué es lo que se ve en la Comisión de Arbitraje Médico? Ustedes saben, les comentaba que lo que se maneja es la resolución alternativa de conflictos. La resolución alternativa de conflictos tiene varias figuras, que son la mediación, la conciliación y el arbitraje. No existe esto, pero así se diseñó en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En esta parte exclusivamente, al paciente se le orienta cuando llega con alguna queja. Es que el doctor no me dijo cuánto tiempo iba a tomar la medicina y por eso me compliqué. Es que salí con la herida abierta cuando tendría que salir así, pero el médico haberle dicho es que va a salir con la herida abierta, se va a cerrar su herida de segunda intención, tiene que acudir a curaciones. Pues esa falta de información hace que vayan y presenten quejas. Y vean ustedes la cantidad tan grande que se resuelve con solo informar al paciente, que es el 87% de los casos. Ahora, vamos a ver un poquito de los resultados que se están viendo en la Comisión de Arbitraje Médico. Fíjense. Vean ustedes aquí que la tercera parte se resuelve con alguna situación de tipo económico, compromiso económico, pero el resto no necesariamente. Aquí es otro problema porque el médico nunca quiere resolver ante esta instancia. Yo no sé qué opinión tengan, pero de repente dicen, es que vamos a la CONAMER y me obligan a pagar. No, sencillamente se trata de resolverlo, a veces con cantidades menores, que como ustedes ven, solamente es el 30%, la tercera parte, el resto es con una explicación. Pero a veces el médico no quiere dar la explicación, porque se monta en decir, yo todo lo hice bien, no tengo por qué explicarle a nadie, y por lo tanto no se llega a esa conciliación. Entonces, no todo es dinero. Aquí ustedes están viendo la cantidad de dinero que se puede presentar en una conciliación cuando hay compromiso económico, que nada más es el 30%. El resto se resuelve con algún tipo de explicación. Reembolso, indemnización y condonación, en total son 60,000 pesos de estas quejas que se presentaron desde 2002 hasta el 2008. Este estudio es en ese periodo de años. Ahora, si nosotros vemos en dónde se ubican estas quejas, bueno, pues ustedes ven urgencias médicas quirúrgicas, ortopedia y obstetricia. Es en donde más se ubican. Nuevamente, pues aparecen ustedes los ortopedistas. Ahora, ¿hay mala práctica o hay buena práctica? Pues en el 76.8% hay buena práctica y en el resto hay mala práctica. Pero recuerden, aquí ahorita en conciliación no es un proceso todavía. O sea, no hay todavía que presentar elementos probatorios. Entonces aquí más que nada es ver qué se hizo, cómo se hizo, para ver si se hubo mala o buena práctica. Si nosotros vemos respecto a ya si hubo mala o buena práctica, por supuesto que cuando hay mala práctica es un poco más el dinero, aunque no dista mucho.
porque ahí todavía no hay una sentencia. La conciliación es un arreglo de pares. Es como cuando una persona tiene un accidente automovilístico, se baja el que pegó y el que recibió el golpe, y dicen, ay, bueno, pues mira, yo te doy tanto y ya nos arreglamos, antes de que venga la patrulla, porque si viene la patrulla los dos salimos perdiendo. Ese caso es igualito para la conciliación. Si el paciente va ante una instancia, es el tiempo, son los abogados y los dos salen perdiendo. Entonces, aquí esta situación pretende, por supuesto que en el 70% de los casos, con una explicación, y ya en el 30% con un poco de dinero. Lo mismo sucede si nosotros vemos si se relaciona, si tiene daño físico, que en este caso no tiene daño físico, si tiene daño temporal, daño permanente o muerte. Un poco para que vayamos dimensionando que no necesariamente en esas quejas se presenta un daño. Recuerden, el primer problema es la falta de información al paciente. Aquí está en escalada la cantidad, si hay daño físico, si hay daño temporal, si hay daño permanente o si no. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna queja o demanda? ¿De manera directa o indirecta? Indirecta, que hayan conocido a alguien que haya tenido. ¿Cuántos? Bueno. ¿Y cuál ha sido esa experiencia? ¿Qué experiencia les ha dejado esta situación? Muy desgastante. Es muy desgastante. Muy desgastante, porque no está uno acostumbrado a todo eso, ¿no? Ajá. Para empezar, imagínense, bueno, un amigo de ustedes, está en su consultorio y le llega un citatorio de la PGR, y les dice que se presente tal día, tal hora. ¿Ustedes pueden imaginar lo que siente ese médico? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué no hice? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hago? Claro, sí. ¿Qué hago? Sí, sí. Y en esa incertidumbre, ¿qué creen que haga él? Contratan a un abogado. ¿Sí? ¿Y ustedes sabrían a qué abogado contratar? Pues al de confianza primero. Al bueno, el que se perito en la materia. ¿Y cómo saben? Pues bueno, es que con el tiempo de todo esto Después de que hemos varias- estado platicando, a nivel nacional, o sea, el país ha cambiado totalmente. Acuérdense que los abogados son como los médicos. Hay laboralistas, hay penales, hay civiles, hay laborales y abogados. En derecho médico, se dice en derecho médico, casi no. Entonces, imagínense ustedes, un compañero mío de la residencia tuvo un problema. Y como usted dijo, ¿quién dijo que le hablaba a alguien de confianza? Usted no. Le hablaba a alguien de confianza. El abogado de la familia. Ahora sí, como dicen los jóvenes, lo más experto. Lo más, iba a decir picudo, pero lo más experto. Entonces, era laboralista. ¿Saben qué hizo? Hizo que perdiera el juicio, el compañero. ¿Sí? Bueno, primero es seleccionar a quién van a llamar. Segundo, son presa de los abogados por el miedo. Yo no sé usted, pero yo sí tendría miedo. Claro. Y entonces llega el abogado y le dice, ¿sabe qué, doctor Solano? Mire, para que no lo detengan, deme 70,000 pesos, o para empezar. Y yo me encargo de todo. Pero ese me encargo de todo, no va a ser momentáneo, ¿eh? Luego le va a decir, no, es que ¿sabe qué? Hay que pagar copias. Deme 5,000 pesos. Y es que fíjese que porque no lo tarden tanto, deme otros 10,000 pesos. Y así se va. Somos presa de los abogados por no saber qué hacer. ¿Quién de ustedes tiene seguro de responsabilidad profesional? Yo. ¿Con quién lo tiene? Bueno, tengo una agrupación que se llama Asismed. ¿Y qué es bueno o es malo? Bueno, yo lo contraté por conocidos médicos y por lo que consulté en internet. Nunca he tenido una necesidad de verlos o ponerlos a prueba. Realmente esa parte queda abierta a lo que usted habla, que me cerciore que efectivamente sean realmente lo que deben ser para el caso en el cual yo pueda incurrir. Promenal es el más fuerte a nivel nacional para ortopedia y trauma. ¿Y es bueno? ¿Y es bueno? Pues mire, yo me pongo así de almohadita y digo, voy a dormir tranquilo. ¿Y por qué duerme tranquilo? Digo, qué bueno que duerma tranquilo, por supuesto. Porque yo le voy a decir algunas cosas a usted y después de lo que le diga, creo que lo más importante es que
estamos al filo de la navaja, somos cirujanos y hay cosas que pueden ocurrir de un momento a otro si descuidamos la praxis. Pero yo creo que si cubrimos todos los puntos en los cuales el médico es capaz de llevarlo a la tarea todos los días, uno puede llegar a la casa y decir, pues voy a descansar. O sea, es parte de las cosas que tiene que tener un médico, ya sea quirúrgico o sea de área médica. Y era lo que yo le quería comentar a usted, que dice, por ahí dice, aunque no los cures, trátalos bien. Regla número 1. 2, opera éxitos, no fracasos. 3, el expediente, de acuerdo a la norma oficial mexicana, tenemos que ser, los médicos también ir a ponerle la nota al paciente. Tenemos que platicar con el paciente en su cambio, decirle al familiar del tipo de cirugías y sobre todo el que nos firmen las hojas de consentimiento informado y la hoja de cirugía en base a lo que les va a hacer uno a ese paciente. Protocolo completo. Dar responsabilidades a todo un equipo multidisciplinar, a todos los que vayan a participar, hacer lo que le corresponda a uno, y la otra tener su seguro. Y la otra la actualización, porque si no te actualizas, si no ves todas las técnicas que hay, a veces les hace uno la clásica o la común, se complica por alguna situación y viene el peritaje, vienen otras, dicen es que habían otras técnicas o había otra forma de abordar este paciente, más tú sin en cambio hiciste esto que quizá eso ya no perdura hoy en la actualidad. Entonces, hoy en día el médico debe estar continuamente en esa visión y pues agarrar la almohadita esa de Silling o de... No, pues está bien que duerma bien, está bien. La almohada ortopédica y pues ahí, y al otro día pues hacer igual lo mismo, ¿no? La praxis. Fíjese que el escenario que usted me platica, ir con mis pacientes, hacer mi nota, platicar con ellos, pedir consentimiento informado, es un escenario ideal. Claro. Nosotros, nuestro trabajo se dedica mucho a supervisar hospitales y créame que ese escenario ideal casi no existe, ¿eh? Casi no existe. Es que se han perdido muchas cosas. Así es. Se han perdido muchas cosas, entonces creo que hoy el país ha estado cambiando en todas sus áreas, en todas sus dimensiones, y creo que ahora el profesional debe de retomar ese compromiso, como antes lo hacían las escuelas en las cuales nos formamos. Ahora vivimos tiempos difíciles, ahora es fácil que un paciente que pueda demandar por la vía penal. Ya no se van a la CONAMED porque es una mediadora, entonces lo que ellos hacen, van directamente a hacer la demanda civil o penal, pero sobre todo lo que me faltaba decirle a usted es que yo también le digo al paciente, pida una segunda opinión. Si usted cree que lo que yo voy a hacer, y si usted tiene alguna otra forma de pensar, pida por un experto. Y ya después regresa conmigo y si usted está de acuerdo, por supuesto, lo llevamos a hacer. Pero fíjense que es muy importante el escenario ideal que usted hace porque eso nos permite prevenir. Y realmente lo que más les puedo recomendar es prevenir. Lo que usted dijo, así se tiene que hacer. Pero se sigue en el siguiente paso, es tener un seguro de protección, de responsabilidad profesional con la persona o con la empresa más confiable. Yo ahorita no le voy a dar mi opinión. Lo que sí le quiero decir es que hasta los pacientes, cuando van en la consulta privada, se meten en internet y nos investigan si estamos certificados, etc. ¿Por qué nosotros les compramos seguros a cualquiera? ¿Por qué? ¿Por qué los médicos no nos unimos para valorar cuáles son los seguros que realmente nos garantizan que van a cubrir nuestras necesidades? Ellos les apuestan, no estoy hablando de promedio, en general, ellos les apuestan a que no va a tener el problema, y si lo tiene, pues van a ir a su mochada y en ese mundo de nuestra impartición de justicia que se puede todo, pues medio la van librando. Pero ¿por qué no les exigimos a esas empresas que cumplan con ciertos criterios? Le voy a decir, no es empresa ni de nadie, en general. Ellos lo que hacen es, le dicen a usted, si es que tuviera, bueno, a una persona, si es que tuviera un evento, doctor, búsquese al mejor de los ortopedistas porque sea su perito. Y les acabo de decir que ese no es el mejor perito, ¿eh? El mejor perito es el perito de formación médica y legal. Claro. Usted puede
es más, ir a la academia si quiere, no tienen la formación y no necesariamente van a dar un peritaje que le ayude a salir del problema. Entonces, pues, primero prevenir con todo el escenario que usted nos dijo, para dormir como usted dice, bien. Segundo, pues, tener mucha comunicación con nuestro paciente, tener un seguro de responsabilidad profesional. En muchos momentos fue muy cuestionado. Es que si dices que un seguro de responsabilidad profesional es como favorecer esta industria, porque es una industria, ganan cantidad a costa de los médicos, y no es favorecer, es como su seguro de coche. Lo tiene que tener, porque en algún momento le pueden pegar y va a tener cómo defenderse. Pero lo que sí deberíamos hacer en el área médica, el gremio médico, es valorar las aseguradoras, quién cumple, quién realmente nos garantiza, y entonces es a comprarle, y no comprar a cualquiera. Si dice usted a nivel nacional, por supuesto, los conozco muy bien y sé todo muy bien, pero no voy a extender mi opinión. Claro. Pero ¿cómo valorar eso? ¿O en dónde? Bueno, lo que pasa es que yo le comento que hay expertos, hay pocos en México, tanto abogados como peritos en derecho médico, pero hay varias asociaciones que ya han estado trabajando en eso y ya tienen ciertos parámetros y referencias para poder ver y ponderar quiénes son. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna página donde las califiquen o algo? No, por eso le digo, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Sí, No lo hemos invitado. hecho porque aquí están los ortopedistas, acá están los internistas, acá están los pediatras. Sí, todos padecemos de este problema. De hecho, ya están yendo a los colegios. Yo tuve la oportunidad de estar en el Colegio Mexicano de Ortopedia aquí en el World Trade Center, y una de las sesiones plenarias o de las propuestas que estaba haciendo la mesa directiva es precisamente eso que usted está mencionando, que se refieren hoy en día médicos especialistas en el área, pero que también que conozcan las leyes, que conozcan el derecho, el cuarto constitucional, el primero constitucional, etcétera, etcétera. Y van dos sesiones, y eso es lo que nosotros como auditorio les comentamos, que bueno, ya fueron magistrados, ya fueron jueces, y bueno, uno de los objetivos era eso, que realmente tuviéramos un grupo de expertos en la materia, Claro. para podernos sacar de algún problema Así es. que llegáramos a presentar con un paciente. Así es. Bueno, pues realmente, sí, ya. El tema es muy amplio. Realmente hay muchas cosas que se pueden comentar. Yo creo que aquí le podemos dejar para, a lo mejor después, una segunda o tercera Claro, no, plática. por supuesto, no sé. Ya esto es un panorama muy grande, muy general, mejor dicho, muy general, pero realmente hay muchos casos, muchas situaciones que se pueden discutir, y yo sí les dejaría como recomendación que la asociación o colegio que ustedes tengan un grupo de personas que tenga por lo menos una preparación en la materia y que vaya conduciendo para tener este tipo de cosas, y que no nada más sea comprar un seguro por comprar un seguro. Estamos haciendo multimillonarios a los seguros, y reitero, no estoy diciendo que no, al contrario, digo que sí tengamos un seguro de responsabilidad profesional, pero que nosotros califiquemos a quién nos está dando el servicio. Pues